Bueno, mientras esperamos al resto de las compañeras y los compañeros que pueden llegar a venir, agradezco estar. Los saludo, mi nombre es Joaquín, para quienes no me conozcan. Soy estudiante de acá de PEP, soy militante de la 9 de abril. Quería hacer algunos agradecimientos antes de empezar, porque sin algunas cosas no hubiéramos podido hacer esta presentación. Primero quiero agradecer al Consejo Directivo de Normal que aprobó la propuesta, y acá está Andrea, que es consejera, que aprobó esta propuesta, porque si no, realmente no hubiéramos podido hacerlo. También quería agradecer, obviamente, a todos ustedes por haber venido el día de hoy. También quería agradecer a Demis, que nos está ayudando con el sonido. También no hubiéramos podido hacer esta presentación sin los compañeros y las compañeras del sindicato, que se coparon y nos prestaron el parlante y el micrófono. Ahora paso a presentar a los expositores. Hoy vamos a presentar este libro que se llama Lecciones de Pedagogía. Son conferencias que dio Vygotsky en la Universidad de Moscú, ¿no? Gersen. Ahora Juan igual lo va a explicar mejor, pero son el mecanografiado de esas lecciones, de esas conferencias que dio Vygotsky, fueron preservadas por uno de sus discípulos, guardadas. La obra de Vygotsky fue durante muchos años censurada, mutilada, se separó muchas veces el origen de la obra, de la ideología, las convicciones y la acción del propio autor. Entonces nos parecía que era muy importante destacar eso, que es una obra que estuvo perdida mucho tiempo. Nosotros en la carrera usualmente vemos lo que es zona de desarrollo próximo, ZDP, y lo vemos, y hay veces que se comenta un poco esto de que Vygotsky había estado en la Revolución Rusa, o que había hecho su carrera política en la Rusia revolucionaria, pero es algo que en general no se profundiza demasiado, ni se explica demasiado cómo articula el pensamiento vygotskiano con las ideas del marxismo. Entonces, esto que nosotros hicimos junto con el Significado Histórico de la Crisis y la Psicología, que es el otro libro que publicó el IPS, busca recuperar gran parte de esa ideología, de esa teoría, de esos aportes que hizo Vygotsky a la teoría de la educación, y nos parece que es muy, muy importante. Todos los conceptos que ahora van a abordar los compañeros, pero no sé, la relación entre el NCD y medio, el supermanente interacción, y otras cosas que nosotros no vemos en la carrera. Se los presento. Se los presento a ustedes. A mi derecha está Fede Puy, que es docente de primaria de la escuela de Normal 5, es secretario de prensa de Demis, también integrante de la agrupación 9 de abril, de docentes de Capital. Fue uno de los que escribió el prólogo del libro junto con Iván Otero, que también es de 9 de abril y fue también miembro de la comisión directiva de Demis. Y en la punta está Juan Duarte, que es docente del CBC, psicólogo, investigador, compilador del libro, que viene escribiendo e investigando sobre Vygotsky hace bastante tiempo. Y de hecho aprovecho también para el compañero docente del CBC, y en este momento la universidad está en una importante lucha por el presupuesto educativo y por aumentar sus paupérrimos sueldos. La verdad es una cosa vergonzosa que en un país como el nuestro, con la universidad que tenemos, los docentes cobren mal, así que nos solidarizamos acá en el Normal con la lucha de la universidad. Así que él es también integrante del IPS Calmar, que es la editorial, la ediciones IPS que publicó el libro. Así que sin más, los dejo con los protagonistas. Sí. ¿Qué tal? Ahí va. Ahí se escucha, ¿no? Sí, está prendido. Hola. ¿Qué tal? Antes que nada, gracias por la invitación. Un placer estar acá. Soy vecino del barrio también. Y soy parte de quienes sostenemos la educación pública con ustedes, también en mi caso desde la Universidad
universidad, así que en estos momentos estar acá charlando acerca de la obra de Vygotsky es un gusto y un placer. Así que voy a hacer un breve recorrido introductorio sobre algunas cuestiones importantes de la obra de Vygotsky y después, en particular, Lecciones de Paidología, que es el libro que estamos presentando, que acabamos de publicar. En primer lugar, situemos a Vygotsky. Nace en 1896, muere en 1934. Es un psicólogo que hoy es muy reconocido a nivel mundial. Se lo considera el Mozart de la psicología, le dicen, porque vivió muy poco tiempo, de 38 años nada más, y dejó una obra que recién se está descubriendo y se considera una de las cimas del pensamiento psicológico y del marxismo del siglo XX. Pero a su vez tiene una característica que es que se lo conoce mucho de nombre y se lo celebra mucho, pero en cuanto a sus ideas se conoce muy poco. O sea, a lo sumo se conoce un concepto, ZDP, como decía el compañero, zona de desarrollo próximo. Bueno, es un concepto de Vygotsky que es importante, pero en realidad es una partecita nomás de toda la obra y ni siquiera es lo central. Lo central de la obra, hay muchas cuestiones, pero por ejemplo su metodología, la forma de abordar la psicología, la ciencia de una perspectiva histórica es muy importante. Y el proyecto de psicología que hacía Vygotsky, las preguntas que se formulaba, hacia dónde apuntaba su proyecto histórico también, y sus referencias, cómo leyó a clásicos no solamente del marxismo, sino de la psicología, y hizo una elaboración propia, original, tratando de dar respuesta científica a muchos problemas de la psicología. Bueno, son cuestiones, podría nombrar muchas otras más que son poco conocidas. Y acá voy a hacer 2 o 3 consideraciones sobre Vygotsky que es necesario resaltar porque, ahora voy a explicar por qué, porque se conoce un poco la manera en que se lee en los terciarios, en las universidades, la obra. En primer lugar, si hablamos de Vygotsky, es una obra inseparable de la Revolución Rusa. Es un psicólogo que militó por una sociedad socialista, por el comunismo, por terminar con toda forma de explotación y de opresión, y que el proceso de la Revolución Rusa lo acercó a las ideas del marxismo y lo hizo ser parte desde 1917 hasta el final de su vida en ese proyecto que buscaba una sociedad donde los recursos de la sociedad estén dirigidos a las mayorías sociales y no al beneficio de un puñado de capitalistas. Y esa cuestión se dejaba en general bastante de lado. Cuento muy rápidamente sobre la biografía de Vygotsky. Nace de una familia judía, muy ilustrada, en el medio de una sociedad capitalista, pero zarista, una especie de monarquía. Era un sector muy oprimido y él ya desde chico militaba por la liberación contra la opresión racial y la opresión étnica que sufría por su condición religiosa la familia. Pero en ese transcurso, en Rusia, se fue desarrollando un movimiento obrero que empezó a luchar contra el zarismo y que empezó a luchar contra la guerra y contra las hambrunas, y que finalmente en 1917, junto con el partido bolchevique de Lenin y de Trotsky, llevan adelante la revolución. En ese trayecto, Vygotsky estudia filosofía, es una carrera en la cual termina, se recibe, su tesis de filosofía es psicología del arte. Le encantaba y se dedicaba muchísimo al arte, al teatro, a la literatura, hacia crítica literaria, curaduría de obras de teatro, muchísimas revistas. En 1917, cuando vuelve a su pueblo, se dedica a trabajar en el Soviet de Cultura, la forma en que se organizaba democráticamente el trabajo cultural. Entonces estudia filosofía y estudia también lo que era una especie de ciencias sociales, dirigida a estudiar leyes, porque como era oprimido, digamos, si eras judío tenías un
un sector muy chico para poder trabajar, cuotas de trabajo, bueno, estudia eso, pero finalmente con la revolución del 17 dice, yo voy a dedicar mis conocimientos a construir una ciencia psicológica que sirva para pensar en los problemas de la salud mental, en los problemas de la educación, fuertemente, en los problemas de la discapacidad, en los problemas de la psiquiatría, en los problemas del desarrollo infantil. En todos esos campos, Vygotsky abrió equipos de trabajo, no investigaba solo, dirigía esos equipos de trabajo, y todo con la perspectiva de fundar una nueva ciencia, una ciencia que aproveche todos los desarrollos previos, pero que esté dirigida a poder explicar, en este caso la psicología, para construir, que sea un fundamento para construir una educación, una salud mental, un arte también, y el conjunto de cuestiones en las cuales tiene que ver la psicología desde una perspectiva anticapitalista. ¿Cómo hacer para que las masas del pueblo ruso aprovechen esa psicología? Una psicología que tiene que ser científica, en tanto no tiene que estar guiada por la ganancia, tiene que estar guiada por emancipar y ayudar a la emancipación del pueblo. ¿Sí? Esa cuestión en general se deja de lado, a lo sumo se dice que era un psicólogo brillante, pero no que era un militante comunista, anticapitalista y socialista. ¿Sí? Entonces, ahora Vygotsky es inseparable de esas condiciones. Los recursos con los cuales desarrolló su obra son los recursos del Estado obrero. ¿Sí? El Estado obrero, por ejemplo, garantizó la impresión de las obras de Freud, las obras de la Gestalt, las obras de conductismo, para poner a disposición de las masas, de quien lo quisiera leer, las obras de los grandes psicólogos. ¿Sí? Podemos comparar hoy con lo que es la gestión de la cultura en los estados, en Argentina, en los diferentes gobiernos, y es diametralmente opuesto. ¿Sí? No es la ganancia lo que se busca, sino que todos puedan acceder a la cultura, ¿sí? Para el beneficio general. Así que el primer punto, Vygotsky y la obra de Vygotsky es inseparable de la Revolución Rusa. Segundo punto, la obra de Vygotsky es inseparable de una mirada marxista. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Vygotsky toma de Marx y de Engels y de Lenin y de Trotsky no solamente una mirada anticapitalista, la idea de que el capitalismo nos aliena, nos destruye la vida de las mayorías, nos lleva a guerras, crisis, como la crisis ambiental que estamos atravesando, y una estrategia para ir hacia otro tipo de sociedad socialista, sino también el método para poder entender la realidad. Vygotsky, para entender la psicología, toma la perspectiva histórica, dialéctica y materialista de Marx y de Engels. ¿Sí? Ahora vamos a ver rápidamente qué significa eso, pero constantemente el planteo de Vygotsky es que tenemos que usar ese método de una forma creativa para poder explicar, por ejemplo, los grandes problemas de la psicología, por qué se generan los padecimientos mentales, cómo formular mejores prácticas educativas y pedagógicas, por ejemplo. Y son cuestiones que no están resueltas en Marx, en Engels, en Lenin. Ahí tenemos un método para poder entender la realidad como una cuestión dinámica, determinada históricamente, en procesos que no son simples, que son complejos, que no son mecánicos, sino también para poder creativamente hacer ciencia. ¿Sí? Y Vygotsky hizo ciencia de forma no dogmática con las ideas del marxismo. ¿Sí? Y la obra de Vygotsky es un ejemplo de para qué sirve ese método de análisis. ¿Sí? Voy a hablar de un libro que editamos, que es el primero que editamos, que se llama El significado histórico de la crisis de la psicología, muy rápidamente. Es este que está acá. Y en este libro, Vygotsky, que en 1917 empieza a montar un laboratorio de psicología en su escuela, donde daba clases, se encuentra con que la psicología que tiene a mano tiene muchos problemas. O sea, ustedes quizá conocen hoy psicologías como psicoanálisis, habla del inconsciente,
pero también quizás conocen otra psicología que son las terapias cognitivo-comportamentales. ¿No? Son comportamentales y cognitivas, la mente como una computadora. ¿Sí? Más o menos esas son las ideas fuertes. Si se fijan, no tienen mucho que ver las dos. Se pueden parecer en algunas cosas, pero dan explicaciones completamente diferentes. Y podemos nombrar otras. ¿Sí? Hay una psicología de conductismo, por ejemplo, para la cual no se puede hablar ni de mente. Solamente tenemos que hablar de conducta observable. Bueno, Vygotsky en este libro dice: la psicología está en una crisis. Hay un montón de psicologías que dan explicaciones opuestas y diferentes que no dialogan entre sí. Y eso se debe, aparte de las condiciones históricas, a que hay una visión dualista sobre el ser humano, que separa mente y cuerpo. ¿Sí? Cuando en general pensamos, el dualismo está muy instalado, pensamos en lo que nos pasa y o lo relacionamos o con nuestro cuerpo o con cuestiones mentales, y muchas veces nos cuesta ver la relación entre ambas y nos sorprende: uy, ¿cómo puede ser esto que está pasando en mi cuerpo en realidad tiene un origen psicológico? Bueno, eso es porque hay una visión dualista que separa mente y cuerpo. Vygotsky dice: con ese dualismo lo que pasa es que las explicaciones en psicología van a reducir la complejidad del ser humano y a explicarlo solo por uno de sus dos aspectos, o por la biología o por una psicología que parece aislada de la biología. Bueno, Vygotsky dice: el marxismo nos puede dar un método dialéctico para entender al ser humano como una totalidad. Somos seres biopsicosociales. No existiría nuestra mente si no existiera nuestro cuerpo. Es inseparable. Están unidos constantemente. Todo lo que nos pasa involucra a nuestro cuerpo, a nuestra mente y a nuestro ser social. Somos una unidad biopsicosocial. Vygotsky dice: tenemos que construir una psicología que dé una explicación dialéctica y que a partir de ahí nos permita investigar en pedagogía, investigar en psiquiatría, investigar en psicología del trabajo, psicología educacional, psicología clínica, psicología del desarrollo. En este libro, es el libro donde él establece un programa para la psicología. Vygotsky busca en Marx, en Lenin, en Engels, en Trotsky, las bases para poder pensar esa psicología. Bueno, ¿qué es lo que pasó con este libro? Lo censuraron. Vino un censor y pasó un tachón con rojo lo que no iba. Por ejemplo, donde se nombraba a Trotsky, que era dirigente del sector de izquierda de la revolución. Bueno, todo eso estaba tachado, censurado, y durante 100 años más o menos este libro circuló en una versión censurada. Y la obra de Vygotsky también, en general, circuló en una versión censurada. En los libros que ustedes conocen de Vygotsky, probablemente sean resúmenes. ¿Sí? Es un resumen que alguien desechó lo que le parecía que no era importante. Y justamente lo que se desechó, como decía Vygotsky en este libro, empieza diciendo: la piedra que dejaron de lado los constructores, esa resultó ser la más importante, el punto de apoyo. Bueno, el método marxista es lo que se dejó de lado. ¿Por qué? Bueno, por cuestiones políticas. Tanto en la Revolución Rusa, que se burocratizó y apareció el sector estalinista, tenía una visión dogmática del marxismo, entonces todo eso de Vygotsky no le interesaba. Prohibió más o menos la mitad de la obra de Vygotsky porque se prohibió la ideología también. Y cuando se muere Stalin en los 50 y se recupera la obra en Estados Unidos, dicen: qué lindo esto, es impresionante, pero esta parte del marxismo la sacamos porque la verdad es demasiado zurda, demasiado de izquierda, lo censuraron de vuelta. Yo traje acá la versión que más o menos desde los 60 circula de Vygotsky, la censurada es esta. La versión completa, que recién, de un libro de 1934 que se publicó recién en 2009 completa, es la verde que está abajo. Comparen una y la otra. Bueno, así con toda la obra. Entonces es una cuestión importante a saber. Cuando hablamos de Vygotsky tenemos que saber que fue muy censurado y que lo que estamos haciendo desde Ediciones IPS, que es la editorial, una editorial militante que usamos de PTS, es recuperar la obra tal cual él la escribió. Entonces, este libro es la primera edición a nivel mundial de esa obra de Vygotsky que se publica completa.
Y Lecciones de Paidología también es la primera versión completa en castellano. ¿Sí? Y hay otras también, el Coligüe, está Pensamiento y Habla, que desde 2009 tiene la versión completa. Bueno, es un trabajo colectivo de recuperación de una obra. ¿Sí? Algo muy importante para cualquier autor, pero en el caso de Vygotsky es clave porque imagínense, durante 40 años se leyó a Vygotsky sin estar leyendo a Vygotsky. ¿Sí? En la discusión con Piaget de Pensamiento y Habla está completamente recortada en este libro y se pierde lo más importante. Bueno, entonces, eso para dar un panorama de Vygotsky, de la obra. Vamos a Paidología. Este libro que les decía recién es de 1926. Lecciones de Paidología es ya Vygotsky en 1933-1934. Sí, el último. Vygotsky ya había elaborado su psicología histórico-cultural. Y Vygotsky se dedicó la mitad de su obra a algo que se llama paidología. Se llamaba paidología. ¿Qué significa la paidología? Bueno, fue un movimiento que buscaba establecer una base científica para la pedagogía. En fines del siglo XIX y hasta 1920 existió en muchos países este movimiento que enfocaba el desarrollo infantil como una totalidad. ¿Cómo explicar los procesos del desarrollo infantil sin separar la parte médica de la parte psicológica, de la parte del sistema nervioso central, de la parte endócrina, etc.? Bueno, hoy lo que tenemos con el desarrollo infantil son enfoques completamente separados. Se ve la parte orgánica por un lado, la parte cerebral por otra, la parte psicológica por otra. Dentro de la psicología, quizá un especialista en autismo no opina lo mismo o tiene un enfoque completamente diferente de un especialista en cuestiones de desarrollo más general. Bueno, la paidología tiene un enfoque de la totalidad. Vygotsky es un autor destacado en Rusia dentro de los marxistas que se dedican a la paidología. Bueno, este libro, Lecciones de Paidología, ¿para qué nos sirve? Acá. Vygotsky da clases a sus alumnos. Sí, ya está. Bueno, ¿para qué nos sirve? Para entender el desarrollo infantil como una totalidad, con una definición de desarrollo donde el desarrollo es la emergencia de algo nuevo, emerge la conciencia, emergen funciones psicológicas superiores en un niño que no se pueden explicar solo por su cerebro, por su biología. Emerge una memoria, una atención, un lenguaje. Todo eso se da en el curso del desarrollo. Tenemos que enfocarlo para poder comprender de dónde surge. Vygotsky dice, para entender eso necesitamos un punto de vista dialéctico, conceptos dialécticos. La zona de desarrollo próximo es un concepto dialéctico que nos permite ver las relaciones entre aprendizaje y desarrollo. Otro concepto dialéctico que usa Vygotsky es el de vivencia. El medio ambiente en el cual se desarrolla, en los cuales se da el desarrollo, depende de la vivencia que tiene cada uno. Lo que pasa en un aula depende de la vivencia y la conciencia que tiene cada niño, y es inseparable esa vivencia de la situación social del desarrollo. Muy importante porque hoy tendemos a escindir lo que pasa en el niño, individualizarlo, bueno, trastorno de déficit atencional, problema del niño, de su cerebro, etc. O el ambiente como si fuera algo completamente objetivo. Para Vygotsky eso no es así y dice que siempre hay una relación y tenemos que ver cómo es la relación. Y el desarrollo se explica por esa relación. Finalmente, lo último, ¿de dónde viene el desarrollo psicológico? Infantil y en general. Y Vygotsky resalta que viene del exterior, de aspectos sociales, de cómo los adultos u otras personas más capaces en una situación colaborativa están, y por medio de la comunicación, están motorizando un desarrollo psicológico individual. ¿Sí? Entonces, todos los fenómenos que vemos en la psicología tienen un origen externo y social. Solamente después son individuales. Nuestro pensamiento en algún momento fue un habla social y viene de nuestra comunicación. El lenguaje está motorizado
externamente y tenemos la capacidad de aprender con el lenguaje estructuralmente. Los grandes problemas de la psicología, Vygotsky los resuelve mostrando que somos seres sociales, comunitarios, colaborativos y que nos socializamos de esta manera. Y en eso es muy distinto a todo el resto de las psicologías que conozcan. ¿Sí? Es distintivo y es un gran aporte de Vygotsky a la psicología, mostrar el carácter social de nuestra biología, de nuestra psicología, y de esa manera escapar a las miradas reduccionistas que hoy están muy ligadas a medicalizar los fenómenos de padecimiento psíquico y a normalizarlos. Y en las escuelas lo vemos muy extendido eso, se pone el acento solamente en la individualidad y no en las relaciones y no en los aspectos sociales. En lecciones de paideología van a encontrar las claves para poder abordar esto mucho más en profundidad, y en la obra de Vygotsky también. Yo simplemente señalé algunas cuestiones. Es clave para pensar en pedagogía, pero también en discapacidad, como decía antes, en psicología clínica, en psiquiatría, y para comprender mínimamente el desarrollo infantil. Yo corto acá, disculpen la extensión, y después en la ronda de preguntas. Sí. Bueno, buenas tardes, ya buenas noches a todos y a todas. Gracias por la invitación en Normal 11. Yo soy maestro de primario en Normal 5, ya hace 15 años, pero somos el Normal que estamos más cerca junto con el 8, así que como que somos los normales de zona sur. Y agradecer porque seguramente ustedes deben estar con los parciales, entregando los informes de los talleres, de las prácticas, de las residencias, y que podamos estar discutiendo esto. En mi profesorado por lo menos no pasaba cuando yo me recibí. Es muy importante porque quienes ya, bueno, le preguntaba a Joaco y Ariel qué porcentaje de materias tenían, porque faltan muchísimas maestras y maestros en la primaria, y se van a encontrar con una escuela realmente muy complicada cuando empiecen a tomar cargos y empiecen a trabajar en colegio o en las propias residencias que tengan que abordar ustedes. Cuando con Juan empezamos Juan nos invitó a este proyecto, él ya había sacado el primer libro que nombraba, nos pusimos con lecciones de paideología, lo pensamos antes de que gane el gobierno de Milei. Después se dieron una serie de luchas y sacamos el libro que nos permitió discutir no solo qué pasaba en las infancias, qué pasaba en la educación y cómo discutir contra los gobiernos que nos van a pedir de todo cuando lleguen ustedes a las escuelas, que ahora yo lo voy a enumerar. Y mientras íbamos haciendo charlas, presentando el libro, la primera conclusión que sacamos es que Vygotsky nos permite empezar a discutir en las escuelas que cuando nosotros hablamos de nuestros propios sujetos educativos, los niños y las niñas, estamos hablando que hay más del 66% de niñas y adolescentes en la más absoluta pobreza, que en el mundo son más de 300 millones, que en América Latina son muchísimos. Y cuando nosotros pensamos esas infancias, esa educación, esos futuros que tienen los niños y las niñas, por lo general los gobiernos no lo toman en cuenta y nos piden recetas mágicas para la educación, que alfabeticemos ya en primer grado en 2 o 3 meses, que enseñemos educación emocional para controlar las emociones negativas de los chicos y las chicas. Nos están reformando el diseño curricular de primaria con un montón de reformas, con una idea completamente mercantil y capitalista de la educación, y cuando nosotros vamos a las escuelas nos encontramos con múltiples problemáticas para poder abordar la cuestión educativa, que yo creo que con Vygotsky tenemos una herramienta muy importante para profundizar esa discusión. Y bueno, Juan nombraba un montón de conceptos que están presentes en este libro. Digo, son muchísimos, no nos alcanzaría una charla para poder desarrollarlos todos. Piensen que estas lecciones, de lo que decía Juan, eran charlas a docentes también. Entonces Vygotsky tiene una charla amena con gente que ya está en el ámbito educativo y empieza a discutir cómo construir esta ciencia para pensar el desarrollo de los niños y de las niñas, cosa que hoy no tenemos. Hoy, si bien nos formamos en los profesorados y después vamos a las escuelas, no tenemos una ciencia que nos pueda explicar todos los padecimientos, lo que vemos, lo observable, lo no observable de los chicos y las chicas en el aula. Por ejemplo, yo siempre cuento las mismas anécdotas, pero ya me resultan como conclusiones y no tanto anécdotas. Yo actualmente estoy en un 4º grado, ya hace 15 años que soy maestro de primaria, hace 12 que estoy en el Normal 5, que creo que lo conocen, está acá atrás de Lisi y Barracas, tenemos mucha población de la 21-24, y este 4º grado es el 4º grado que hizo en pandemia sala de 5,
que no fue a la escuela y que no se conectó a ninguna clase de Zoom, ni de mí ni de nada, y que en primer grado hizo esas aulas bimodales, no me acuerdo cómo hacíamos, las burbujas, donde un día iba uno y un día iba otro. Entonces yo llego a un cuarto grado, donde se supone que los chicos y las chicas tendrían que ya haber terminado en términos estrictos, por decirlo de alguna manera, su proceso de lectura y escritura, y yo me encuentro que estoy terminando el año ya en noviembre, donde tengo entre 4 y 5 chicos que todavía ese proceso de lectura y escritura realmente es contradictorio. No pueden quizás copiar algún dictado de alguna situación problemática en matemática, que no pueden escribir por sí mismos algún texto un poco más extenso, que les cuesta mucho organizar en párrafos y oraciones de escritura. Y sin embargo, cuando uno va a los medios, dice, bueno, la crisis de la educación pública está en que los chicos y las chicas no pueden llegar a leer y escribir en la primaria. Los de primaria, ¿a quién le echamos la culpa? A nivel inicial. Bueno, se ve que hicieron un nivel inicial que fue malo, entonces llegan a primer grado, no saben escribir su nombre, y en primer ciclo es muy difícil poder alfabetizarlos. Llegan al secundario, ¿y qué te dicen en el secundario? Bueno, los chicos no comprenden lo que leen. Entonces, ¿a quién le echa la culpa? Al primario. Si ese chico y esa chica tuvo la suerte de terminar la secundaria e ir a estudiar a un profesorado o a una universidad, dicen, no solo no comprenden lo que leen, sino que seguramente vayan a abandonar porque no comprenden nada de lo que están estudiando en la universidad. Y nos vamos responsabilizando los niveles educativos unos a otros, las responsabilidades educativas que son las responsabilidades de los gobiernos y de esta educación en el sistema capitalista, y nosotros intentamos con pocos recursos y con una situación realmente compleja, incluso alfabetizar, abordar todos los contenidos que tenemos para un cuarto grado en ciencias naturales, en ciencias sociales, en matemática, y tienen que saber multiplicar, y tienen que saber dividir, y tienen que entender lo que leen, tienen que comprender. Sin embargo, las situaciones escolares son realmente mucho más complejas. Y si encima enumeramos todos los cambios que nos piden en las escuelas, son todas ideas que son completamente antivigosquianas, si le queremos llamar de una manera. Yo las enumeré porque realmente son muchas cosas las que se van a encontrar en la escuela ustedes cuando lleguen. Por un lado, bueno, lo que dijimos es la vuelta a la conciencia fonológica para la alfabetización. Es decir, con solo yo nombrar fonéticamente las letras, no tiene ningún sentido social, los chicos no están en un barrio, no están en una casa, no leyeron un cartel de una calle, no leyeron absolutamente nada, no tienen redes sociales, no tienen celular. Solo con eso nosotros tenemos que alfabetizar. Asociacionismo total. Y además les van a pedir que con un cronómetro, el programa para tercer grado se llama Fluidez Lectora, con un cronómetro cuenten, pongan el cronómetro para contar cuántas palabras pudo escribir el chico en tanta cantidad de minutos para saber en qué nivel educativo está. Un reduccionismo total de lo que mencionaba Juan sobre un proceso tan complejo como la escritura, como la lectura, como la literatura, reducido a cronometrar cuántas palabras lee el chico y escribe. Se nos pide educación emocional, porque, como decía Juan, el nivel de problemas de salud mental que van a encontrar ustedes cuando lleguen a las escuelas es enorme. Ansiedades, angustia, cuestiones con el cuerpo, cuestiones sociales, cuestiones con su familia, de todo. Incluso un cuarto grado ya empieza a tener algunas expresiones que uno podía encontrar en séptimo grado o en primer año, por ejemplo. Sin embargo, en vez de tener un abordaje integral sobre esa problemática que es completamente social, que es cultural, que es de la opresión de este sistema capitalista, que es de las penurias que sufre su familia, que es de las penurias que sufre el propio niño o la niña, nos piden que eduquemos en las emociones, pero esa educación emocional que realmente lo hacemos todos los días, porque el abordaje que hay en el aula con la cantidad de expresiones que tienen los chicos y las chicas son muchísimas, pero nos los piden para que los chicos puedan aprender a controlar, regular, conocer sus emociones y aplacar las emociones negativas. Entonces, conmigo, ¿qué vamos a encontrar? Que podemos pensar las infancias desde otro punto de vista, y no desde el punto de vista que decía Juan, que vamos a tener un chico, por ejemplo, en séptimo grado, con la capucha puesta al fondo del aula, que no tiene ningún tipo de interés en las clases que estamos dando, y sin embargo nosotros pensamos
externamente que está expresando algo, y internamente quizás el niño y la niña está en un proceso totalmente distinto al que nosotros observamos, y la educación solo tiende o a estandarizarlo. Bueno, ese chico para que pase al primer año, bueno, no sé, vamos a tener que ver. O seguramente es responsabilidad de la familia, o seguramente es responsabilidad que no quiere aprender, no tiene ganas de aprender. Y quizás el proceso que está haciendo es otro. Y nosotros no tenemos herramientas científicas para pensar un abordaje integral de lo que le está sucediendo a ese niño. Vygotsky va a hablar de crisis de edades, pero crisis como una forma en un sentido positivo, podríamos decir, en el sentido que se está expresando la formación de algo nuevo en el niño o en la niña, y que esa crisis antecedió a otra situación de precrisis, la llama Vygotsky, y que la próxima fase va a estar súper tranquilo. Y después va a volver otra crisis en la de adolescente. Todos los maestros secundarios te dicen, este año, este otro, es muy difícil, un montón de crisis. Nosotros estas herramientas no las tenemos. Luego hay una idea en primaria muy peligrosa: estructurar los aprendizajes fundamentales. Cuando ustedes vayan a la escuela, lo más importante va a ser lengua y matemáticas. El resto de las materias ya no interesan tanto. ¿Por qué no interesan tanto? Porque hay una idea mercantil de la educación completamente distinta a la que Vygotsky va a expresar en este libro. Y estamos hablando de un Vygotsky, la Revolución Rusa, 1917. Estamos hablando de un Vygotsky que escribe hace muchísimos años y es mucho más revolucionario de todos los que nos quieren tirar ahora como ideas novedosas, porque solo con matemática y lengua alcanza. ¿Para qué queremos saber más? Con lengua para aprender a leer y escribir para el posible futuro mundo laboral precario. Y las matemáticas para poder trabajar en algún comercio, en algo, tener unas nociones básicas de matemática. Tanto educación emocional, conciencia fonológica, como estructurar los contenidos en dos, matemática y lengua, son todas ideas de preparar en forma capitalista al niño y la niña para un mundo del trabajo futuro, si es que consigue algún tipo de trabajo, completamente uberizado, McDonaldizado, dicen algunos pedagogos, completamente precarizado. Luego también vamos a ver que nos van a hablar en la primaria de que la clave para las emociones, para los contenidos, son las habilidades blandas. Y yo leía y dije, ¿qué me están diciendo que tengo que enseñar con habilidades blandas? Bueno, que el niño si se confunde tiene que aprender a pedir perdón, a regular y no discutir con nadie, a no tratar mal a nadie, no maltratar a nadie. Lo dicen como si fuese algo que algunas familias dicen, bueno, está bien, mi niño o mi niña tiene que funcionar de esta manera, pues si no después en mi casa, bueno, es un lío bárbaro, en la escuela también. Estas habilidades blandas son formas de hacer que el niño y la niña ya aprenda habilidades y competencias para cuando tenga que ir a hacer, por ejemplo, atender el teléfono, a trabajar en forma precaria, por ejemplo, para Edesur, para Edenor, para Telecom, para personal, y que si uno lo llama y se queja porque esa empresa le está robando o le cortaron la luz y lo maltrata por teléfono, bueno, la habilidad blanda te prepara para el mundo laboral para yo no engancharme en esa discusión y dejarme maltratar completamente por cualquier persona. Después es para decirle sí patrón, cuando entre un mundo laboral. Educación especial que mencionábamos, la están vaciando con una idea de falsa inclusión. Ustedes van a notar que van a ir a las primarias y que van a encontrar una cantidad de niños y de niñas que podrían estar en una escuela especial, haciendo quizás incluso doble escuela primaria normal, por llamarlo de alguna manera, y educación especial. Están cerrando las escuelas de educación especial con una idea de falsa inclusión y amontonándolos en escuelas convencionales, que a veces además el chico no puede obtener todas las herramientas que se necesitan para pensar su desarrollo, porque Vygotsky va a tener incluso una idea sobre el autismo y los niños con necesidades especiales muy de avanzada, sin patologizarlos, sin conceptualizarlos, sino diciendo, bueno, qué posibilidades incluso tienen. Por último, nos van a pedir que seamos docentes que no hablemos de política. Docentes completamente neutrales, facilitadores. Nos van a dar un manual que va a llegar de un ministerio que no se sabe quién escribe. Chicos, apliquen esto, por favor. Tomen la primera parte ahora, la segunda parte después. No se puede hablar de política, no se puede hablar del mundo. No hablar de política en el sentido que yo llego a cuarto grado y digo, viva la revolución socialista y comunista. Eso no lo hace nadie. Eso es una fantochada que te dicen del adoctrinamiento y eso no lo hace nadie. Todas estas ideas, y puedo seguir y van a encontrar muchísimas más en la escuela, yo creo que son ideas completamente contrarias a una idea que Vygotsky expresaba en plena revolución para pensar la educación en forma integral, en el sentido de que la educación acompañe
a una sociedad nueva, a una sociedad socialista, donde los valores, donde incluso la liberación de las emociones, los valores de cooperación, de sociedad, colectivos, comunitarios, en una sociedad donde no existen los patrones, sino que la clase obrera toma sus fábricas y las pone a producir y une los trabajos, el mundo laboral a la escuela, una educación que sirva realmente para potenciar el carácter creativo, porque ustedes van a encontrar en la escuela una cantidad de capacidades en los chicos y en las chicas, una cantidad de futuras potencias que vos decís, impresionante lo que me dijo, impresionante lo que respondió, impresionante lo que escribió, chicos que tienen un futuro enorme y una potencialidad enorme, pero que el capitalismo selecciona solo unos pocos, se apropia ese conocimiento y quizás lo lleva para sus empresas para seguir aumentando la ganancia capitalista, no para poder aumentar con ese nivel de conocimiento el avance científico para la liberación de la humanidad, y esos muchísimos que encontramos en la escuela realmente terminan con un futuro para salir a trabajar, para llevar un plato de comida a su casa. Yo quería terminar porque realmente, viendo que están todos ustedes acá, a mí me emociona mucho porque de 15 años de aula, nunca salí del aula en 15 años, estar charlando estas cosas en un lugar de formación docente que fue atacado por la UNICABA, que es atacado por este gobierno nacional, que es atacado ahora también por Jorge Macri, con nuevas reformas que precarizan el trabajo también docente, con una frase que tiene Vygotsky, no ya en lecciones de paleología, sino en otro libro que con Juan tenemos el agrado de decir que vamos a publicar porque queremos apropiarnos de a poco, ir construyendo todas las obras de Vygotsky para seguir haciendo estos debates que son muy interesantes. Una frase de psicología pedagógica que Vygotsky dice. Le está hablando a los docentes. Es un capítulo final que le habla sobre el rol docente, que yo en mi época tenía esa materia rol docente, ahora no sé si sigue existiendo, pero al docente le hablaba. Y dice, a la vez, la vida se va revelando como un sistema de creación, de permanente tensión y superación, de constante combinación y creación de nuevas formas de conducta. Por consiguiente, cada idea nuestra, está hablando de los docentes, cada uno de nuestros movimientos y vivencias constituyen la aspiración a crear una nueva realidad, el ímpetu hacia adelante, hacia algo nuevo. Y la vida se convierte en creación solo cuando se libera definitivamente las formas sociales que la deforman y mutilan. Está hablando del capitalismo. Los problemas de la educación se resolverán cuando se resuelvan los problemas de la vida. Entonces, la vida del hombre, como lo genérico lo escribe Vygotsky, se convertirá en una ininterrumpida creación, en un rito estético, que no surgirá de la aspiración a satisfacer algunas pequeñas necesidades, sino un ímpetu creador consciente y luminoso. La alimentación, el sueño, el amor, el juego, el trabajo, la política, cada uno de estos sentimientos y cada una de estas ideas se transformará en objeto de la creatividad. Aquello que hoy se realiza en limitados ámbitos del arte, posteriormente impregnará la vida entera y la vida se tornará en un trabajo creador. Vygotsky nos invita a que no podemos ser solamente maestros y maestras, que nos encontramos con este nivel de penuria en las infancias y ser realmente maestro o maestra en el sentido de empezar la escuela, la lucha de clase de los trabajadores, la organización propia que tenemos que tomar los trabajadores y las trabajadoras de la educación y estos debates sobre el socialismo en el sentido de ser un docente que sea parte de la construcción de un mundo nuevo para que no haya ninguna penuria más para ninguna de las infancias. Bueno, yo dejo acá. Bueno, veo que hay gente que tiene que ir a cursar, pero bueno, quería consultar si alguien quiere hacer una pregunta, o alguna consulta, o algún aporte a la charla, algún comentario, ¿no? ¿Nadie? Bueno, ¿no? Si no nos quedamos acá. No pasa nada, sí, ahí tenemos el puesto del IPS, del editorial, que lo dejamos allá, con algunos de nuestros libros, con el libro que hemos presentado hoy. Así que nada, chequé y les paso un pequeño chivo, después lo puedo mandar por el grupo quienes estén. El sábado, desde el mediodía hasta las 8 de la noche, va a haber una feria del libro de Caballito, nosotros vamos a llevar nuestro stand. Y ahí vamos a tener todos los títulos que sacó la editorial, que pasa por la educación, ciencia, feminismo, ecología, ideas socialistas, movimiento obrero, qué sé yo, hay de todo. Entonces, bueno, los queríamos invitar a que también puedan acercarse y bueno, que lo chequen por las redes.
No recuerdo exactamente, creo que en Plaza Giordano Bruno me parece, creo que ahí, pero luego si quieren lo puedo mandar. Así que bueno, nada, lo terminamos acá, pero vamos a dónde seguir pensando. Les agradezco muchísimo haber venido, ojalá que les haya gustado y bueno, chequen los libros, que bueno, ahí van a encontrar seguramente algo que les puede llegar a gustar. Muchísimas gracias.